Al finalizar la educación obligatoria, una de las opciones más comunes es estudiar bachillerato y posteriormente acceder a la universidad. En Aragón hay más de 34.000 universitarios y, según los datos, hay más mujeres que hombres. Nuestras universidades ofrecen un total de 54 grados y 61 másteres. Y si hablamos de tiempo, las carreras tienen una duración media de 4 años. El grado de periodismo es solo una de las carreras que se pueden estudiar dentro de la rama de comunicación. Un total de 42 centros públicos y privados imparten en España esta disciplina que forma a los futuros profesionales de los medios de comunicación, entre ellos la Universidad de Zaragoza. Buenos días. En la sesión de hoy de la asignatura Proyecto de Comunicación Audiovisual vamos a realizar un reportaje, tanto para radio como para televisión. En el grado en periodismo de la Universidad de Zaragoza están matriculados un total de 249 estudiantes en este momento. En esta carrera, en periodismo, destaca el sexo de mujeres. Son un 60% respecto a un 40% de chicos. Este grado ronda en torno al 98% de tasa de éxito. Es uno de los grados que más éxito tiene dentro de la Universidad de Zaragoza. Para ser un periodista o una periodista hay que ser una buena persona. Yo les digo desde el primer día cuando entran por la carrera hasta el día que se jubilen, porque periodista no se deja de ser nunca. Yo siempre he tenido una vocación de intentar transmitir mis conocimientos a la gente. Entonces, cuando conseguí la nota, pues tenía claro que periodismo iba a ser mi primera opción. Mi vocación, medios de comunicación tradicionales. Bueno, pues ya las informaciones están corregidas, todo perfecto. Vamos a pasar ahora al estudio de radio y al plató de televisión para realizar la práctica. Irene, vamos, María, venga. Bueno, estamos en el estudio de radio de la Universidad de Zaragoza y bueno, estamos haciendo ahora el programa del reportaje sobre las vacunas de la COVID. Chicos, empezamos. Tendríamos que encender los micrófonos, pues ahí se escucha hablando, y bueno, tendríamos que ir regulando las voces para que se escuchasen aquí en el estudio y luego a la hora de grabar también se escuchase perfecto. ¿Grabamos en la 1? Sí, en la 1. Vale. Vale, chicos, estamos en el aire. Aragón es una de las comunidades que más dosis ha administrado desde el comienzo de la campaña de vacunación. Comenzó con los más mayores de las residencias y los sanitarios con la vacuna de Pfizer. Antes de entrar en directo a la radio, yo creo que calentar un poco la voz, a-i-o-u, varias veces. Luego pues es mover mofletes, labios, aunque con la mascarilla es súper complicado. Y luego ya pues así te sirve para poder pronunciar bien a la hora de ponerte delante del micrófono. En el momento que te sientas en estas sillas te tiemblan las piernas, porque como está la mesa no se te ve, pero te tiemblan las piernas. Lo que tienes que hacer es que no te tiemble la voz, porque si no a los oyentes les vas a transmitir esos nervios y al final la radio es un medio de cercanía, tienes que ser muy cercano con los oyentes y el estar nervioso pues no es bueno. Para aumentar los oyentes en la gente joven, porque al final un poco somos el futuro nosotros, ¿no? Y entonces pues yo creo que al final la radio se ha quedado un poco anticuada y hay que hacer pues un poco ese cambio para pues, un futuro. Hemos venido al plató y estamos encendiendo los proyectores de luz lo primero para tener la luz y luego vendremos aquí al croma, un fondo que suele ser verde, también puede ser blanco, en el que luego digitalmente se pueden poner diferentes cosas como infografías o podemos hacer una recreación de un plato virtual. Clara, que te voy a poner la silla aquí. Vale. Para que te puedas sentar. Una cámara impone mucho más porque al fin y al cabo se te ve a ti y detrás de un micrófono no saben quién eres, es solamente una voz, que es muy importante también, pero no saben quién eres y en el caso de que pues, tengas un pequeño fallo no se sabe quién ha sido el que lo ha cometido. El periodismo es pasión y yo creo que alguien que no tiene vocación jamás podrá ejercer la profesión adecuadamente porque yo creo que en realidad, como en todas las carreras, si no haces algo que te gusta, no vas a sacarlo, no vas a hacerlo bien y eso se nota muchísimo. Yo creo que hacer las cosas con corazón y con amor es la clave para que las cosas salgan bien.